No pensé que un día tan ordinario pudiera dar un giro inesperado. Mi conexión a Internet llevaba fallando desde la mañana, y después de intentar todo lo que estaba en mis manos, terminé llamando al servicio técnico. Me aseguraron que un técnico vendría en unas horas. Cuando llegó, no era lo que esperaba. Él apareció en mi puerta con una sonrisa amable y un portafolio de herramientas. Era más joven de lo que imaginé, tal vez en sus 30 y pocos. Su cabello oscuro estaba desordenado de esa forma que parece cuidadosamente descuidada, y sus ojos tenían un brillo tranquilo que contrastaba con la energía que parecía irradiar de él. Llevaba una camisa de trabajo ajustada que acentuaba su físico de una forma que no pude evitar notar. «Hola, soy Gabriel. Estoy aquí por el problema con tu Internet», dijo, sosteniendo su portapapeles. Le hice pasar, tratando de no fijarme demasiado en cómo sus manos grandes y ágiles manipulaban los papeles, mientras revisaba los detalles de la orden. Lo llevé hasta el router, explicándole los problemas que había estado enfrentando. Se agachó frente al equipo, y mientras trabajaba, no pude evitar quedarme cerca, observando cómo sus manos rápidas y seguras manipulaban los cables. Parece que hay algo mal en la configuración del módem. Probablemente tendré que reiniciar el sistema desde cero, dijo sin mirar hacia mí, su tono profesional pero relajado. Me limité a asentir, sintiendo un extraño nerviosismo en su presencia. No sabía por qué, pero había algo en la forma en que su voz resonaba en la habitación que hacía que el aire se sintiera diferente, más denso. Intenté ignorarlo, distrayéndome con mi teléfono, pero mis ojos seguían regresando a él. «Tienes una buena vista desde aquí», comentó de repente, girando la cabeza hacia la ventana del salón. «Sí, me gusta la luz que entra por la tarde», respondí, agradecido por el cambio de tema. Se levantó del suelo y se limpió las manos en un pañuelo que sacó de su bolsillo. Cuando me miró, me di cuenta de que estaba mucho más cerca de lo que había notado antes. Sus ojos parecían estudiar mi rostro por un momento, y me pregunté si mi incomodidad era evidente, pero entonces sonrió, una sonrisa pequeña y genuina, y se giró de nuevo hacia el módem. «Voy a necesitar reiniciar el router y el sistema eléctrico que lo alimenta. ¿Está el cuadro eléctrico cerca?» «En el pasillo, justo al lado del baño. Puedo mostrártelo». Lo llevé al cuadro eléctrico, y mientras abría la pequeña puerta para revisar los interruptores, sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto breve, pero lo sentí como si fuera mucho más. Levanté la vista hacia él, y por un instante nuestros ojos se encontraron. Había algo en su mirada, algo que no esperaba, una chispa, una curiosidad que reflejaba la mía. «Perdón», dijo, aunque su tono no sonaba particularmente arrepentido. «No pasa nada», respondí rápidamente, quizás demasiado rápido, tratando de ocultar el ligero rubor que sentía en mis mejillas. Mientras ajustaba los interruptores, me quedé de pie cerca, observándolo sin saber exactamente por qué. Había algo en su presencia, en la forma en que se movía con confianza, que me mantenía hipnotizado. Cuando terminó, me miró de nuevo, esta vez con una sonrisa que parecía contener un secreto. «Listo, ahora solo queda probar si funciona». Pasó junto a mí, y sentí el ligero roce de su brazo contra el mío, enviando un escalofrío inesperado por mi cuerpo. Regresamos al salón, y él encendió el módem, esperando a que todas las luces se estabilizaran. El silencio entre nosotros no era incómodo, pero había algo cargado en el aire, algo que hacía que mi respiración se sintiera más pesada. Gabriel se agachó de nuevo, revisando las conexiones, y cuando habló, su voz sonó más baja. «¿Sueles trabajar desde casa?», preguntó sin levantar la vista. «Sí, casi siempre. Es por eso que el Internet es tan importante para mí». «Eso explica por qué estabas tan desesperado por arreglarlo», dijo, y cuando giró la cabeza hacia mí, la sombra de una sonrisa estaba en sus labios. Me reí, aunque su comentario no era particularmente gracioso, y me di cuenta de que estaba actuando nervioso.
Era extraño. No era algo que me ocurriera a menudo. Pero Gabriel tenía una presencia que parecía desarmarme, y no sabía cómo manejarlo. «Creo que ya está listo», dijo finalmente, levantándose y sacudiéndose las manos. «Pero necesitaré probar la señal desde mi equipo. Puede llevar unos minutos». «Claro, no hay problema». Se sentó en el sofá, sacando una tableta de su portafolio, y comenzó a verificar la conexión. Me senté en una silla cercana, observándolo mientras trabajaba, y me di cuenta de que mi mirada seguía vagando hacia sus manos, sus ojos, la forma en que su camisa se ajustaba a su cuerpo. Intenté apartar la mirada, pero sentí que algo en mí ya había cruzado una línea. El silencio entre nosotros se sentía cada vez más pesado, aunque Gabriel parecía perfectamente cómodo sentado en mi sofá, concentrado en su tableta. Su postura era relajada, casi despreocupada, pero había algo en la forma en que ocasionalmente levantaba la vista hacia mí que me hacía sentir que estaba siendo observado más de lo que él dejaba entrever. Traté de parecer ocupado, revisando mi teléfono, pero cada movimiento suyo captaba mi atención. «Parece que la señal es buena ahora», dijo finalmente, dejando la tableta a un lado. «El problema era una configuración mal ajustada en el módem. Nada grave, pero si vuelve a fallar, puedo volver a revisarlo». «Gracias, ¿de verdad?» Ya estaba desesperado. Mi voz sonó más ansiosa de lo que pretendía, y Gabriel lo notó, porque una sonrisa juguetona apareció en sus labios. «Desesperado, ¿eh?», repitió, su tono relajado pero con un matiz que me hizo sentir expuesto. «Bueno, eso es lo que estoy aquí para arreglar». Su comentario debería haber sido completamente profesional, pero algo en su tono, en la forma en que sus ojos se detuvieron en los míos por un segundo demasiado largo, hizo que mi mente divagara hacia lugares que no debería. Me esforcé por no darle importancia, riendo débilmente mientras me levantaba para llevar mi taza de café vacía a la cocina. «¿Quieres algo?», pregunté desde la encimera, intentando sonar casual. «Estoy bien, gracias, aunque no me molestaría un vaso de agua». Llené un vaso y se lo llevé, notando cómo nuestras manos se rozaban brevemente cuando se lo entregué. Su sonrisa fue pequeña, pero suficiente para hacerme sentir que el contacto había sido intencional. Me senté de nuevo, pero esta vez más cerca, en el otro extremo del sofá. La distancia era todavía suficiente para ser apropiada, pero no podía ignorar la forma en que su proximidad hacía que mi corazón latiera con fuerza. Gabriel bebió un sorbo de agua, dejando el vaso en la mesa de centro antes de apoyarse en el respaldo del sofá. Sus ojos volvieron a encontrar los míos y sentí como si el tiempo se ralentizara por un momento. «¿Llevas mucho trabajando desde casa?», preguntó, su tono más casual que antes, pero con un interés genuino que me desconcertó. «Un par de años, desde que empezó todo esto de la pandemia. Me acostumbré, aunque a veces se siente un poco solitario». No sabía por qué había añadido esa última parte, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Gabriel asintió lentamente, su expresión pensativa. «Sí, puedo imaginarlo. Pasar tanto tiempo solo puede ser complicado». Sus palabras tenían un peso que no esperaba, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Y eso solo hizo que mi incomodidad se mezclara con algo más profundo, una especie de curiosidad que no podía ignorar. Cuando se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus codos en las rodillas, la distancia entre nosotros pareció reducirse aún más. «¿Y tú?», pregunté, intentando redirigir la conversación. «¿Te gusta tu trabajo?». Su sonrisa volvió, más relajada esta vez, y negó con la cabeza ligeramente. «No está mal. Conozco gente interesante». Sus palabras eran simples, pero había algo en la forma en que las dijo que hizo que el aire entre nosotros se sintiera más denso. No respondí, y el silencio que siguió fue cargado, pero no incómodo. Sus ojos no dejaron los míos, y sentí como si algo invisible estuviera pasando entre nosotros, algo que ninguno de los dos quería nombrar, pero que era imposible ignorar.
Fue él quien rompió el momento, inclinándose hacia atrás y estirándose, su camisa levantándose ligeramente y revelando una franja de piel en su cintura. Fue un gesto pequeño, pero no pude evitar que mi mirada se desviara hacia allí antes de apartarla rápidamente. Bueno, parece que todo está en orden. Creo que ya terminé aquí, dijo, levantándose del sofá y comenzando a recoger sus herramientas. Mi pecho se apretó con una mezcla de alivio y decepción, y me odié a mí mismo por sentir lo segundo. Lo seguí hasta la puerta, observando cómo revisaba su portapapeles por última vez antes de girarse hacia mí. Si necesitas algo más, tienes mi número en la orden de servicio. No dudes en llamarme. Sus palabras eran profesionales, pero la forma en que sus ojos permanecieron en los míos por un segundo más de lo necesario hizo que mi corazón se acelerara nuevamente. Asentí, mi garganta demasiado seca para responder con algo más que un murmullo. Gracias, lo haré. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta detrás de él y me quedé apoyado contra ella, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No había sido solo mi imaginación, ¿verdad? Había algo en la forma en que me miraba, en la forma en que sonreía, que me hacía pensar que había sentido lo mismo que yo. Pero no podía estar seguro, y esa incertidumbre me dejó inquieto durante el resto del día. No esperaba volver a verlo tan pronto, pero 2 días después, el Internet volvió a fallar. Esta vez, llamé directamente al número que él había dejado en la orden de servicio. Su voz sonó relajada, casi complacida, cuando respondió. «Hola, Gabriel hablando». «Hola, soy el cliente al que ayudaste hace un par de días. El Internet está fallando de nuevo». «Ah, ya veo. Bueno, parece que tendré que hacer otra visita. ¿Te viene bien esta tarde?» Su tono era casual, pero había algo en su voz que me hizo pensar que estaba más interesado de lo que parecía. «Sí, claro, esta tarde está perfecto». Cuando colgué, mi corazón estaba latiendo tan rápido que me pregunté si había cometido un error, pero la verdad era que quería verlo de nuevo, aunque no supiera exactamente por qué. Y cuando llegó esa tarde, con su sonrisa fácil y su portafolio de herramientas, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Cuando Gabriel llegó esa tarde, me di cuenta de que estaba más nervioso de lo que quería admitir. Su presencia llenó el espacio de mi pequeño apartamento de inmediato, no por su tamaño físico, sino por algo más intangible, la forma en que parecía dominar el ambiente sin siquiera intentarlo. Vestía el mismo uniforme, pero esta vez llevaba la camisa ligeramente desabotonada en el cuello, dejando entrever un destello de piel que hacía que mi mirada se desviara sin querer. «Otra vez problemas, ¿eh?», dijo mientras entraba, dejando su portafolio en el suelo junto al módem. «Sí, no sé qué pasa. Pensé que estaba solucionado, pero empezó a fallar de nuevo esta mañana». «Déjame echarle un vistazo». Se agachó frente al router, revisando las conexiones, y su tono relajado y profesional debería haberme tranquilizado, pero lo único que lograba era aumentar mi nerviosismo. Me quedé de pie cerca de él, observándolo trabajar. Sus movimientos eran precisos, seguros, y había algo casi hipnótico en la forma en que sus manos se movían con tanta facilidad, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo en cada momento. Por un instante, me pregunté si él sabía lo que provocaba en mí, si era consciente de la forma en que su proximidad hacía que mi respiración se volviera más pesada. «Parece que hay un problema con la señal externa. Probablemente tendré que hacer algunos ajustes en la configuración del sistema». Se enderezó y se giró hacia mí, apoyándose casualmente en la pared. «¿Te importa si uso tu mesa para trabajar un rato?» «No, claro que no». Mi voz sonó demasiado apresurada, y traté de relajarme mientras lo seguía hasta la mesa del comedor. Gabriel sacó su tableta y comenzó a teclear, sus ojos concentrados en la pantalla, pero no pude evitar notar cómo su postura, aunque relajada, parecía contener una energía latente, algo que no podía explicar,
pero que me mantenía alerta. Me senté al otro lado de la mesa, fingiendo revisar mi teléfono mientras lo observaba de reojo. ¿Trabajas mucho desde casa?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. Sí, la mayor parte del tiempo. Es cómodo, pero a veces puede ser un poco solitario. Él levantó la vista de la tableta, sus ojos encontrándose con los míos. Lo entiendo. Pasar tanto tiempo solo puede ser difícil. Había algo en su tono, algo que me hizo sentir que no estaba hablando solo de mí. Y antes de que pudiera evitarlo, me encontré preguntándome si él también sentía esa soledad de la que hablaba. Sus palabras parecían flotar en el aire entre nosotros, llenando el espacio con una carga que era difícil de ignorar. Aunque supongo que tu trabajo te mantiene ocupado, ¿no?, dije, tratando de desviar la conversación. Sí, ocupado, pero no siempre acompañado. Su sonrisa era pequeña, casi melancólica, y me encontré queriendo saber más, queriendo entender qué había detrás de esa expresión. El silencio que siguió no fue incómodo, pero estaba cargado de algo que no podía identificar. Gabriel volvió a concentrarse en su tableta, y yo intenté hacer lo mismo con mi teléfono, pero el peso de su presencia hacía que todo lo demás se sintiera insignificante. Finalmente se levantó, llevando la tableta consigo, mientras se dirigía hacia el módem. Voy a probar algo más. Puede que necesite reiniciar todo el sistema de nuevo. ¿Te importa si lo hago ahora?, preguntó, mirándome por encima del hombro. Adelante, lo que sea necesario para que funcione. Asintió, y mientras se inclinaba sobre el módem, noté que su camisa se tensaba ligeramente en su espalda, revelando la definición de sus músculos bajo la tela. Aparté la mirada rápidamente, sintiéndome culpable por observarlo de esa manera, pero no pude evitarlo. Había algo en él, algo en la forma en que se movía y hablaba, que hacía que todo en mí se sintiera más vivo, más consciente. Cuando terminó, se giró hacia mí con una expresión satisfecha. Debería estar listo, pero quiero esperar un momento para asegurarme de que la señal se estabilice. Está bien. Gracias por tomarte el tiempo de venir otra vez. Gabriel me estudió por un momento, y luego sonrió. Es parte del trabajo. Aunque, debo decir, no siempre es tan interesante. Mi corazón se aceleró ante sus palabras, y aunque intenté mantenerme tranquilo, estoy seguro de que el rubor en mis mejillas lo delató. Él no dijo nada más, pero la intensidad de su mirada hizo que el aire en la habitación se sintiera más denso, más cargado de lo que debería. ¿Quieres algo de beber mientras esperas?, pregunté, desesperado por hacer algo que rompiera la tensión. Agua estaría bien, gracias. Fui a la cocina y llené un vaso, intentando calmarme mientras lo hacía. Cuando regresé, él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. La luz del atardecer iluminaba su perfil, y por un momento me quedé congelado, impresionado por lo fácil que parecía encajar en mi espacio, como si siempre hubiera estado allí. Gracias. Tomó el vaso de mis manos, sus dedos rozando los míos en el proceso. Fue un contacto breve, pero suficiente para enviar un escalofrío por mi columna. Nos quedamos allí, de pie, a poca distancia uno del otro, el silencio entre nosotros lleno de algo que ninguno de los dos parecía querer nombrar. Gabriel fue el primero en hablar, rompiendo el hechizo. Parece que todo está funcionando ahora, pero si vuelve a fallar, ya sabes a quién llamar. Sus palabras eran simples, pero había algo en su tono, en la forma en que sus ojos permanecieron fijos en los míos, que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Asentí lentamente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, y cuando él dio un paso hacia mí, el espacio entre nosotros desapareció casi por completo. Sus ojos bajaron brevemente a mis labios antes de volver a encontrarse con los míos, y en ese momento supe que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. El espacio entre nosotros desapareció, y de repente, todo lo que había intentado ignorar desde que Gabriel entró por primera vez en mi apartamento, se volvió imposible de negar.
Su proximidad era magnética, y aunque mi mente me decía que retrocediera, mi cuerpo no se movió. De hecho, incliné la cabeza ligeramente hacia él, como si ya no tuviera control sobre mis propias acciones. ¿Te molesta esto?, preguntó en voz baja, su tono cuidadoso pero lleno de algo más profundo, algo que me hizo temblar. No, murmuré, mi voz apenas un susurro. Esa fue toda la confirmación que necesitó. Sus manos se movieron lentamente, una encontrando su lugar en mi cintura, mientras que la otra se detuvo justo debajo de mi mandíbula, sus dedos apenas rozando mi piel. La sensación era suficiente para hacer que mi corazón se disparara, y cuando finalmente se inclinó hacia mí, sus labios encontraron los míos con una suavidad que me desarmó por completo. El primer contacto fue ligero, casi un experimento, pero cuando respondí al beso, sintiendo cómo mis propios labios se movían contra los suyos, Gabriel profundizó la conexión. Su mano en mi cintura me atrajo más cerca, eliminando cualquier espacio que quedara entre nosotros, y su beso se volvió más firme, más seguro, como si supiera exactamente lo que quería y estuviera decidido a conseguirlo. Mi mente estaba nublada, cada pensamiento ahogado por la intensidad de lo que estaba sucediendo. Sus labios eran suaves pero exigentes, moviéndose con una precisión que parecía diseñada para desmoronarme pieza por pieza. Y lo estaba logrando. Sentí como mis manos se movían casi por instinto, encontrando su camino hacia su pecho, sus hombros, cualquier parte de él que pudiera alcanzar, buscando anclarme en medio de la tormenta que se había desatado dentro de mí. Cuando finalmente se apartó, su respiración era pesada, mezclándose con la mía en el poco espacio que quedaba entre nosotros. Sus ojos encontraron los míos, y la intensidad en su mirada hizo que mi corazón latiera aún más rápido. No tenía planeado esto, dijo, su voz baja y cargada de emoción. Yo tampoco, respondí, sin saber exactamente cómo articular todo lo que estaba sintiendo. Pero no quiero que te detengas. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, y antes de que pudiera decir algo más, me besó de nuevo. Esta vez no había nada tímido en el beso. Era profundo, lleno de una urgencia que coincidía con la mía, y sentí cómo sus manos se movían, una subiendo por mi espalda, mientras la otra se aferraba a mi cintura, sosteniéndome como si temiera que pudiera desaparecer. El aire en la habitación se volvió más denso, cada sonido, cada movimiento amplificado por la conexión que habíamos formado. Sus labios dejaron los míos solo para moverse hacia mi cuello, dejando un rastro de besos que enviaban escalofríos a través de mi cuerpo. Cerré los ojos, permitiéndome perderme en la sensación, en la forma en que cada toque suyo parecía encender algo dentro de mí, que había estado dormido durante mucho tiempo. «Eres increíble», murmuró contra mi piel, sus palabras apenas audibles, pero llenas de una sinceridad que me dejó sin aliento. No sabía cómo responder, así que simplemente dejé que mis manos hablaran por mí, moviéndose hacia su rostro, trazando la línea de su mandíbula mientras lo atraía más cerca. Había algo en él, algo en la forma en que me tocaba y me miraba, que hacía que todo lo demás se desvaneciera. No importaban las preguntas, las dudas o las posibles consecuencias. Todo lo que importaba era este momento, esta conexión que no podía ignorar. Cuando finalmente nos separamos, nuestras respiraciones seguían siendo erráticas, y el silencio entre nosotros estaba lleno de algo que no podía nombrar, pero que sabía que era importante. Gabriel me miró con una mezcla de admiración y algo más, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir visto de una manera que nunca antes había experimentado. «Esto cambia todo, ¿verdad?», preguntó, su tono más suave ahora, casi vulnerable. Asentí lentamente, porque sabía que tenía razón. No importaba lo que sucediera después, este momento había cambiado algo fundamental en mí, en nosotros. Era un punto sin retorno, y aunque no sabía qué significaría eso para el futuro, no podía arrepentirme.
Gabriel me ofreció una pequeña sonrisa antes de levantar una mano para acariciar mi mejilla. No esperaba encontrar esto hoy, pero no me arrepiento. Yo tampoco, respondí, mi voz firme pero cargada de emoción. Nos quedamos allí, en el centro de mi sala, durante lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos. Finalmente, Gabriel se apartó un poco, como si quisiera darme espacio para procesar lo que había sucedido. Debería irme, dijo, aunque su tono sugería que no estaba completamente convencido de sus propias palabras. Sí, claro. No quería que se fuera, pero tampoco sabía cómo pedirle que se quedara sin parecer demasiado vulnerable. Se giró para recoger sus herramientas, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y volvió a mirarme. No quiero que esto sea solo un encuentro casual. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento supe que sentía lo mismo. Yo tampoco. Gabriel sonrió, y el alivio en su rostro fue evidente. Entonces, espero que me llames, aunque no sea por problemas de internet. Reí suavemente, asintiendo. Lo haré. Cuando finalmente se fue, cerré la puerta detrás de él y me quedé apoyado contra ella, sintiendo cómo mi pecho subía y bajaba mientras trataba de procesar todo lo que había sucedido. Había algo en él, algo en la forma en que me miraba y me tocaba, que me hacía sentir como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Y aunque no sabía qué nos depararía el futuro, una cosa era segura. Este no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande.